Bienvenidos de nuevo a Culto al Más Allá. Recuerden que seguimos leyendo todas y cada una de sus historias. Tengan paciencia, todas serán leídas en nuestro canal. Les quiero recordar que nos pueden seguir a través de nuestra página de Facebook y seguir enviando sus historias a nuestro correo electrónico. Ahora sí, hermanos, vayamos con una historia que nos narra el cómo existen lugares que están llenos de energías y en el que seguramente pueden vivir cientos de entes que muchas veces no vemos, pero que podemos sentir su presencia. Extraños seres dentro del bosque de Tlalpan, en la Ciudad de México. Hola, me llamo Carlos. Era guardabosques en el bosque de Tlalpan de la Ciudad de México. Siempre le conté a mis amigos, familiares y a mi esposa sobre esto, pero nadie me cree lo que sucedió una noche ahí. Me gustaba ese trabajo porque me siento útil protegiendo a la naturaleza y evitando los incendios forestales. Las vistas son hermosas en ese lugar y siempre salía a tomar café por las mañanas. Encima me pagaban muy bien. Y con eso podía mantener a mi esposa y a mi hija que viven en otro municipio. Hace unos meses me mandaron de repuesto a otra torre en el bosque, porque el compañero que estaba ahí se enfermó y tuvo que ir al hospital. Me dijeron que era por unas cuantas semanas hasta que se recuperara. Yo acepté porque necesitaba dinero extra, pero no podría ver a mi familia por una larga temporada. Llegué al bosque con un carro que recién había comprado. Tuve que dejarlo en la caseta de la carretera, donde se quedaba el jefe, y el camino que iba directo a la torre estaba mucho más lejos, y me tuve que ir a pie con la mochila. La torre en la que me iba a quedar tenía una escalera de metal para subir. Arriba había una caseta con una cama, una mesa, una silla y una ventana donde se podía ver todo el bosque y estar atento a cualquier señal de humo o de movimiento sospechoso. La caseta se encontraba justo en medio del bosque, alrededor de varias torres donde nos comunicábamos varios guardabosques. Me comunicaba con un compañero de radio que se llamaba Luis, que estaba en otra torre más lejos. Él me dijo que todo estaba bien el primer día, que no había nada que reportar. Me contó que él llevaba más tiempo en el bosque, conocía todos sus secretos. Me dijo que a veces se veían animales raros como venados blancos o zorros azules. Y también me dijo que a veces se escuchaban voces o risas en la noche, pero que no había que hacerles caso, que solo eran personas que se metían a las propiedades privadas de por ahí. Yo le creí porque sé que el bosque puede jugar con la mente de uno, sobre todo porque hay que estar solo y sin distracciones. Lo único que podíamos hacer era estar hablándonos por radio y estar atentos al bosque. Así que me dediqué a escuchar música y a dormir por varios días y noches. No pasó nada fuera de lo normal. Tenía que hacer una rutina diaria escribiendo reportes del clima, el viento que hacía, y si no había reporte de algo extraño. Todos los guardabosques tenían que hacer lo mismo, o el jefe nos regañaría, porque era alguien muy estricto. Ya para la noche me cocinaba algo y me ponía a comer en la cama, a veces unos huevos o lasaña. Cuando despertaba me ponía a ver los alrededores del bosque con unos binoculares. Tomaba café mientras escuchaba a mi amigo de la radio, Luis, hablándome sobre su reporte. Me decía que la luz se iba de vez en cuando en su caseta. En el día no se notaba, pues no había necesidad de electricidad, ya que no teníamos televisión. Nada más teníamos la radio, pero apenas si nos hablábamos. Ya en la noche se iba la luz de repente y quedábamos en completa oscuridad, así que ya no tenía manera de comunicarme con mis compañeros. Así una noche se me ocurrió viajar por leña, y cuando bajé por ella, me encontré con un señor que tenía ropa azul, media vieja y sucia. Me dijo que había revisado la electricidad del generador. Supuestamente el guardabosques del sur le había reportado algo similar hace algunos días.
y le había mandado decir al electricista que le alegraba que estuviera alguien nuevo como yo ahí. Yo lo único que le dije es gracias y buenas noches. Ya cuando subí había regresado la luz, pero aún así puse la leña y prendí una fogata para dormir a gusto. Esa misma noche mi compañero me habló por la radio y me avisó que no había visto nada ese día. Se había preocupado porque no había contestado, pero le dije que había bajado por leña para prender una fogata, pues no había luz. Le conté que ya había llegado un electricista a arreglarla, que el guardabosques del sur le avisó. Pero Luis me dejó de hablar por un rato, se quedó callado. Me contó que hace años que la torre sur estaba sin usar y que hasta las escaleras de metal que llevan a la caseta están bien oxidadas, que ya ni se pueden subir en ellas, y lo raro es que ese generador de luz viene de allá. Por eso no supe qué responderle. Le dije que si era una broma o algo, pero me dijo que no, que apenas los dueños del terreno andaban viendo si restaurar esa torre del sur, porque abarcaba varios lagos y una gran parte del bosque entero, pero eran más o menos los límites, los más lejos del bosque, pues ya nadie viajaba hasta ese lugar. Como una semana después, por la mañana había un grupo de personas acampando cerca del arroyo. Tenían una fogata encendida y estaban haciendo ruido. Me pareció que no respetaban el bosque y que podían causar un incendio, así que bajé de la torre y fui a hablar con ellos. Pero estaban muy lejos, más o menos a unos 15 kilómetros de la caseta. Así que me tuve que ir a pie. Le avisé a mi compañero de lo que estaba ocurriendo y dijo que él mientras se quedaría a revisar para ver si veía a alguien también encender otra fogata y para llamar a seguridad forestal. Caminé varias horas hasta que llegué y vi la fogata todavía encendida. Ya eran como las 8 de la noche y no había nada de luz, nada más la de una linterna que llevé. Revisé todo y solo estaban unas casas de campaña, bolsas de basura, comida tirada, papel. Habían dejado sus mochilas y todas sus pertenencias. Se me hacía raro porque no parecía que se habían escapado. Seguro seguían por ahí en el bosque o se habían escondido de mí. Después de eso apagué la fogata, quité todo y me lo llevé en una mochila que traía. Algunas cosas las dejé porque eran demasiadas. De todas maneras iban a llegar los policías a llevarse todo y a buscar a los responsables. Mientras iba de regreso había escuchado gritos como de una mujer. Escuchaba uno distinto en cada momento y el olor de la vegetación se volvía cada vez más un olor como a podrido, como a agua estancada. Mi compañero Luis decía que los gritos de mujer podían ser los zorros. Ellos hacen un sonido parecido, pero no creo que haya sido eso porque estos sonidos eran demasiado reales. Sobre todo porque en un momento ya no eran sonidos de una mujer, sino los de un hombre. Era plena noche y estaba entre el camino que llevaba a la caseta. La luz de la linterna apenas alumbraba algo. A veces sentía que alguien me seguía y me veía entre los árboles. Escuchaba pasos entre la hierba, el crujir de las ramas detrás de mí o el murmullo de algo entre las sombras. Es algo que nunca había sentido y lo único que quería era volver a ver a mi hija y a mi esposa, poder llegar a la caseta lo más rápido posible. Y me fui casi corriendo de la desesperación. Pasaron las horas hasta que se hicieron las 10 de la noche. El bosque se oscureció y se llenó de sonidos, pero también se escuchaban otras cosas, cosas que no sé cómo explicar, cosas que me hacían temblar y sudar. Escuchaba gritos como de una mujer llorando, pasos cerca de mí y el canto de los búhos sobre los árboles. No sé cuánto tiempo pasó, no sé si fue real o imaginario. Solo sé que en algún momento vi algo, unas luces que se veían entre los árboles. Me subí a una colina que había a la derecha del camino, que llevaba a la caseta. Me puse los binoculares. Intenté revisar todo el perímetro de alrededor, pero no se veía nada. Solo unas luces estáticas en la oscuridad.
Eran unas velas puestas en el suelo en círculo y varias personas con capuchas negras que alzaban su mirada hacia el cielo. No supe qué pensar en ese momento, así que me escondí en un árbol y esperé por varios minutos ahí. Las velas se apagaron y dejé de ver a las personas. Me quedé en el árbol. No quería prender la linterna o se darían cuenta que estaba ahí, por lo que solo me quedé parado. Y entre la oscuridad escuchaba pisadas en la hierba y en las ramas, pero las pisadas se escuchaban más y más cerca de mí. Sentía cómo se acercaban hacia mí. El sonido de la radio empezó a hacer un pitido. Parece que Luis me llamaba. Entonces contesté rápido y lo escuché con cuidado. Lo único que me dijo fue: estoy detrás de ti.